Franco Casco murió por asfixia y fue arrojado al río. Esto es una conclusión tajante y ya a esta altura oficial, Héctor. Oficial forma parte del alegato del fiscal Fernando Arrigó, fiscal federal de Rosario, que investigó en la segunda parte de esta causa la desaparición de Franco Casco y el asesinato y la posterior desaparición de Franco Casco, a quien vemos en pantalla, un muchacho que tenía en el 2014 19 años, era oriundo de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, había llegado a Rosario a visitar a un tío y una de las primeras noches del mes de octubre del 2014 es detenido por personal de la seccional séptima de Rosario, una seccional muy conocida por ser turbia, vinculada al narco y haber tenido varios jefes que después tuvieron muchas complicaciones también por otros delitos. La pesquisa pudo corroborar que Casco fue detenido por personal de la seccional séptima, fue torturado en los calabozos de la dependencia policial, y fue donde se murió, donde termina perdiendo la vida, y frente a estas circunstancias y a un hecho inesperado en aquel momento por un corte de luz en la región, se aprovechó esa circunstancia para trasladarlo al río Paraná y arrojarlo a sus aguas. Se cree que con se llama un muerto, que es un pedazo de hormigón que se adhiere a un bulto, a una persona, a lo que sea, para que quede fondeado en el río. El río fue quien empezó a hacer justicia a su modo de alguna manera cuando permitió que el cadáver flote y sea detectado por la prefectura en la delegación de Rosario, y de ahí comenzar una investigación ya con otro tono, porque hasta ese entonces se hablaba de la búsqueda del paradero, de la desaparición de Casco, y ya se empezaba a hablar de que había estado detenido en la seccional séptima, donde fue golpeado, donde fue mojado con agua fría, donde fue salvajemente torturado. Esto viene a cuento del testimonio de muchos detenidos simultáneamente con Casco en aquel momento en la comisaría séptima, que dieron cuenta en sus testimonios que Casco no era un chico de la calle, un chico acostumbrado a ser apaleado en una seccional policial, lloraba, pedía por clemencia, pedía por su madre, pedía por su padre, es decir, cosas que un muchacho curtido de la calle, aquellos que ya saben lo que es estar en un calabozo más de una vez, no suelen tener ese tipo de pedidos de clemencia, claro, sino, como se suele decir vulgarmente, se la bancan de otra manera. No era el caso de Casco, que gritaba y que en algún momento esos gritos y esos llantos dejaron de escucharse, dando cuenta del asesinato que se había producido en la seccional. ¡Qué bestialidad, por favor! Fueron investigados 19 policías, entre ellos también policías de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe. Esto todo sucedió durante la gestión de Raúl Lamberto, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, y David Reiniero como secretario de Control de las Fuerzas Policiales, como funcionario del Ministerio de Seguridad. De hecho, Reiniero, después otro capítulo que ya contamos acá, pero que en otro momento lo podríamos contar, quedó imputado por peculado, por haber utilizado fondos reservados del Ministerio de Seguridad para pagarle a los abogados que estaban a cargo de la defensa de los policías de asuntos internos investigados por encubrimiento en ese momento. La pesquisa fue tan desastrosa en la primera parte que, por ejemplo, se fueron a tomar los testimonios. Asuntos Internos fue a levantar los testimonios de los testigos de celda de Casco a la comisaría, y delante del jefe de la comisaría se le preguntaba
a los detenidos si habían visto o escuchado algo anómalo. Evidentemente el resultado iba a ser el esperado, el que por miedo a una represalia no se declare la verdad. Finalmente, en otras condiciones, los entonces detenidos declararon que escucharon todo lo que acabamos de comentar, que relató circunstanciadamente el fiscal Arrigó el miércoles de la semana pasada, y se pudo llegar a esta conclusión. Hay 3 personas que están muy comprometidas porque, según el fiscal, fueron los que privaron ilegalmente de la libertad a Casco y le pegaron en la seccional, y hay un conjunto de personas que están siendo acusadas por el encubrimiento o por haber formado parte del tercio de guardia de la comisaría aquel octubre del 2014, o el haber, a través de la pesquisa de asuntos internos, desviado la investigación a favor de los policías implicados. Esto lo contamos porque hoy es el Día de la Lucha Internacional contra la Violencia Institucional. Esto hace referencia a la violencia que suele llevar adelante los estados contra las personas más vulnerables, aquellos que habitualmente se habla de violación a los derechos humanos en lugares de encierro, sean transitorios o sean permanentes, una comisaría o una cárcel, y este es el caso de Casco, la violencia, la impunidad de la noche y de la policía en la detención de un muchacho que no había sido detenido por un delito. De hecho, se comprobó, me olvidaba un detalle muy importante, que para acomodar este cuadro, la policía hizo declarar a un vecino de uno de los principales implicados en la muerte para que diga que lo había visto a Casco merodear en situación de inseguridad en una zona de Rosario, y eso había motivado la detención del muchacho, había justificado la detención del muchacho. Esta persona está también imputada por falso testimonio porque Casco no estaba en situación de delito, no estaba buscando de robar nada. De hecho, hay otras personas que corroboran esta situación. Un hecho aberrante, probablemente de los peores en los últimos años. Habría que remontarse a una guardia de la Comisaría de Frontera en el 2014 también, que a un joven ladrón lo ató a una cruz y lo precintó con cinta de embalar y lo dejó estaqueado en la vía pública por su situación de ladronzuelo. Ese personal también fue investigado y fue condenado en su momento en la localidad de Frontera, departamento Castellanos, por la justicia de Rafaela. El caso Casco, para buscar un paralelismo, habría que remitirse a la dictadura. Epa. La misma impunidad, el mismo sometimiento, la ilegalidad de la detención, el sometimiento en una dependencia policial, la muerte y la desaparición. Es un modus operandi de la dictadura militar en Argentina y de muchas dictaduras en América Latina. Esto ocurrió en el 2014, con un gobierno progresista, con un ministro progresista, con una policía que hacía de las suyas como hoy, de manera muy autónoma, y que generó, bueno, esta situación tan penosa. En los próximos días se va a conocer la sentencia.